Bueno, ya estamos con Daniel Rosato, el presidente de IPA, un hombre que se ha caracterizado durante todos estos años, porque esto no es una cuestión de la pandemia, ni es una cuestión de los últimos meses, sino que es una cuestión que viene de muchos años, atraviesa muchos gobiernos y hay un hecho que es irrestricto, la defensa de las empresas pymes. Defensa que comenzó, Daniel, y usted corríjame si yo estoy equivocado, cuando luchaban para lograr que se pusiera en marcha el Parque Industrial Plátanos, en lo que era la antigua ñafa abandonada, donde un grupo de pequeños empresarios y grandes voluntades hicieron posible lo que es hoy. Y de ahí en más comenzó una escalera apoyada por el Raúl Sabatini, por Juan José Musi y por muchos funcionarios que permitieron la erradicación de centenares de industrias en Berazategui. Pero usted ahora está luchando por las industrias del país a través de IPA. Y el observatorio de IPA, que se reunió en estos últimos días, presentó un informe, y yo quiero que usted me lo detalle, donde establece 4 ejes para el desarrollo y la defensa de la industria nacional. Ejes que tienen que ver con políticas públicas, que son ejes que tienen que ver con la energía, con el financiamiento, con el comercio exterior y con la defensa de la competencia de la industria local. Cuéntele a la gente, Daniel, y perdóneme, le doy las gracias por haberlo recibido y los saludo en este día tan especial, pero cuénteme cómo se desarrollan estos ejes. Bueno, en primer lugar, Carlos, creo que es importante decir de que hoy estamos atravesando una situación muy difícil, más complicada de lo que realmente creemos, porque el tema de la pandemia, de este rebrote por el que estamos atravesando, hace de que realmente la situación en todo lo que es el sector productivo realmente se complique porque tenemos gran parte del sector de la industria trabajando a un bajo porcentaje de la capacidad instalada y donde hay muchos problemas con los trabajadores, empresas que están suspendiendo personal, con el 75% del salario, que esos no son trabajadores que hoy figuran que son despedidos, son suspendidos. Más allá de todos los despidos que se han producido por el cierre de pymes. Y justamente lo que se ha hecho con el observatorio PYME tiene que ver con dar un informe sobre la realidad hoy a nivel internacional y a nivel país, a nivel Argentina. Es decir, cómo está la economía, cómo lo que pasó en los últimos 4 años, cómo nos ocurrió esto que la pandemia nos agarró bastante indefensos, con una economía realmente muy difícil de sobrellevar desde el sector productivo y que dejó, sin ninguna duda, ha dejado con la llegada de la pandemia más de 14.000 empresas que han desaparecido y en los meses solamente los meses de marzo y abril se han perdido 1.474 pymes industriales, solamente industriales. Esto tiene que ver justamente porque son pymes que venían desde el año pasado ya en situación de crisis y no pudieron soportar esta otra crisis que nos ha llevado la pandemia. Y hoy, más que nunca, tenemos que trabajar para solucionar el problema hoy, más allá de que nosotros estamos planteando realizar el primer Congreso Nacional Industrial para el consenso de la producción y el trabajo que se va a realizar en noviembre, junto con todos los gremios industriales, los sindicatos industriales, las organizaciones sociales y el gobierno. Estamos hablando de una mesa integrada por todos los sectores de la producción para buscar medidas post pandemia. Pero acá hay que dividirlo en dos, Carlos. Uno, el problema que tenemos ahora, cómo llegamos al final de la pandemia, y el otro es qué medidas vamos a tomar en conjunto para la post-pandemia. Y yo puedo hablar de las dos, la primera, que es lo que estamos organizando ahora con los sindicatos industriales, una convocatoria que la semana que viene ya vamos a realizar la primera reunión virtual
justamente para definir, pedirle al gobierno justamente lo que necesitamos para transcurrir en la pandemia que se ha profundizado. Y después, esa misma mesa, que va a estar conformada por todos los sectores a nivel nacional, para justamente llegar al Congreso el 17 de noviembre de este año, con medidas muy concretas que tienen que ver con un plan a 6 años, ¿sí? Y eso habla de cómo del desarrollo industrial, habla de una reforma laboral impositiva, habla de un montón de temas muy importantes que van a hacer a consolidar el crecimiento y desarrollo industrial en la Argentina. Entonces, esto creo que es histórico, esto es la primera vez que lo vamos a hacer y llevar adelante, donde es necesario la unidad nacional de todo el sector pyme industrial, y en ese camino estamos, y estas son las cosas por las cuales estamos trabajando, Carlos, y que son fundamentales. Hoy del observatorio elaboramos un proyecto de compra argentino, con la marca Compra Argentino, que estamos presentando al gobierno y estamos justamente participando en este proyecto para que es una reforma de algo que actualmente está, que no cumple el objetivo. Nosotros con este proyecto pasamos a solucionar gran parte, la mayoría de los problemas que hacen a cómo hacemos para producir más y mejor en la Argentina, donde estamos hablando de la sustitución de importaciones, de cómo mejorar la educación, la capacitación, la interacción con los organismos que hacen a la tecnología 4.0 y a todo lo que hoy se requiere en la Argentina para buscar la competitividad. Y donde también dentro de este plan estratégico está contemplado la presencia de las empresas grandes, los grandes formadores de precios, porque sin los grandes formadores de precios en esta mesa tampoco es complicado poder llevar adelante esta estrategia, porque es fundamental el compromiso de aquellos que forman precios, y las pymes dependemos de esos formadores de precios para producir y poder saber cuáles van a ser nuestros costos. Daniel, lo interrumpo un segundito. Hay un detalle muy importante y quiero remarcarlo esto. Es que ustedes no se están cortando, como se dice habitualmente, solos, sino que, por ejemplo, usted tiene una larga trayectoria también en lo que hace a buscar la relación con los gremios. Y eso es muy importante, porque ya no es la parte empresaria, es la parte del trabajador también que está luchando junto con los empresarios para lograr que las fuentes de trabajo no desaparezcan, ¿no? Pero sin ninguna duda, Carlos, acá hay que pensar más allá, es decir, cuando no solamente tenemos que pensar localmente, acá tenemos que pensar que estamos viviendo una situación donde hay un contexto internacional, donde hay un mercado que está muy ofertado, extremadamente ofertado, y que si nosotros no cuidamos de cómo hacemos para sostener la industria nacional y a través de buscando de sustituir importaciones y evitar controlar lo que es el mercado exterior, realmente va a ser muy difícil de que podamos avanzar rápidamente en lo que es la reconstrucción nacional de la industria nacional. Por eso es muy importante acá acordar con todas las partes. Cuando hablamos de una reforma laboral, no hablamos de quitarle derechos al trabajador. Hablamos de tener leyes laborales que que nos lleven a mejorar la competitividad, las relaciones y las mejoras, tanto para los trabajadores como para los empleadores. ¿Sí? Cuando hablamos de una reforma impositiva, hablamos de una reforma impositiva con más inclusión. Nos referimos a que el Estado somos conscientes de que tiene que recaudar más. Para recaudar más, las pymes tienen que producir más. Para producir más necesitamos tener una competencia leal, y hoy tenemos más del 50% de informalidad en la Argentina. Entonces tenemos más del 50% de los trabajadores que no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a un montón de beneficios
que deberían tener estando en el mercado formal. Y eso también genera una competencia desleal para quienes, las empresas pymes, que pagan impuestos, que están dentro de los parques industriales, que están haciendo las cosas como tienen que ser, y que realmente el Estado necesita, no que todos estemos alineados, y eso va a ser dentro de la reforma impositiva que nos estamos pidiendo, que va a ser progresiva y paulatina, va a ser también que comiencen a bajar los impuestos a través de una mayor recaudación. Es un poco el objetivo donde apunta todo esto, Carlos. Sí, yo sabe que recuerdo siempre cuando estuvimos en el Paraguay que la delegación de empresarios se asombraba cuando los dirigentes paraguayos, los políticos paraguayos decían nosotros hemos bajado los impuestos y parecía mentira que lo pudieran hacer. Dice, y así logramos ser más competitivos y logramos que más gente pague los impuestos. ¿Usted pretende que esto también suceda en Argentina? Que sin ninguna duda, es decir, no podemos seguir en un mercado, en una situación donde podamos creer de que con aumentar los impuestos vamos a solucionar el problema. Acá, para solucionar el gran problema de la informalidad, la recaudación para el Estado y para que podamos ser más competitivos, es bajar los impuestos para que haya mayor integración y que realmente con la baja de impuestos para el gobierno represente una mayor recaudación, no una menor recaudación. Y donde la baja de impuestos significa aumentar la competitividad no solo para el mercado local, sino para poder incrementar la industria, pueda incrementar las exportaciones, que es lo que estamos necesitando, porque a través de las exportaciones nosotros vamos a mejorar, sostener la fuente de empleo, mejorar la cantidad de trabajadores que hoy tenemos y la calidad de empleo. Mesina Hermanos, una empresa con trayectoria de 70 años en el mercado, abarcando diferentes rubros de limpieza institucional, profesional, líneas de bazar, riego y lo que necesites para ofrecer en tu local. Visítanos en nuestro showroom, donde vas a encontrar todos los productos exhibidos y la mejor asesoría. Llegamos a todo el país con el mejor servicio de asesoramiento, venta y postventa del mercado. Conocenos, ingresá en www.sina.com.ar, donde podrás ver todos los productos que trabajamos. Solicita tu lista de precios y date de alta como cliente para acceder a beneficios exclusivos. Bien. Daniel, el otro día hablaba con algunos empresarios que también son integrantes de PYME y me decían que uno de los problemas que tienen
es algo que usted ya adelantó hace tiempo y que seguramente lo habló con los directivos del Banco Central y del Banco Nación, que es ese impuesto que impide prácticamente acceder a la compra de insumos necesarios para producir, que a su vez después van a generar mercaderías que se puedan exportar. Y también me asombró el hecho de que un informe señalara que cada vez se importan menos bienes de capital. ¿Cómo se explica todo eso? Bueno, acá hay una realidad, que la caída de las compras de bienes de capital se debe justamente a que el mundo entró en una situación, no solo Argentina, sino el mundo en general, entró en una recesión muy grande y realmente las inversiones se han caído. Es decir, esto tiene que ver con justamente producto de la pandemia. Y después el tema de las importaciones, los límites se han extendido para liberar las importaciones, es un problema que se ha solucionado, y lógicamente que hay una restricción también en las importaciones para que, buscando que se pueda producir más en la Argentina. Acá hay una propuesta que tiene que ver de cómo hacemos en estos momentos para darle continuidad al sector productivo, a la producción, en medio de una pandemia y bueno, justamente teniendo en cuenta que la industria pueda seguir produciendo con los protocolos, con todas las herramientas de seguridad sanitaria que tiene que contar para realmente que no se siga cayendo la industria y poder sostener más que nada la fuente de empleo. Más allá de todo lo... Sí, yo no le hablo de las importaciones de productos terminados, sino de las importaciones de insumos que son necesarios para la producción. Nosotros, sí, está solucionado. Ajá. Se están abriendo, justamente, se aumentaron los límites, los montos para poder importar en dólares, sí, que requiere una industria para poder importar. Los casos donde, lógicamente, que cuando hay estos cambios, puede surgir algunos inconvenientes en algunos insumos, pero para eso, a través de las entidades, nosotros estamos desde IPA justamente solucionando los problemas. Bien. No es la primera vez que yo lo escucho hablar a usted del problema de la energía, los costos de la energía, los pagos que hay que hacer para la energía, y también no es la primera vez que lo escucho hablar, esto lo vengo escuchando en usted, luchando desde hace muchos años, el tema del financiamiento. ¿Cómo están esas dos situaciones ahora? Bueno, respecto al tema de energía, nosotros lo que hemos avanzado bastante, estamos en contacto permanente, el IPA forma la mesa PYME en Energas, justamente con el interventor Federico Bernal, que está trabajando muy bien, nos ha dado un espacio importante para todo el sector PYME industrial para ayudar a resolver los problemas que tengan las pymes referente al consumo de gas, a la facturación, a los problemas que se van presentando. Y con respecto a la electricidad, lo que estamos buscando que realmente tanto las empresas distribuidoras como las generadoras, bueno, se cobre por el total de lo que se consume y no por la potencia contratada. Tenemos empresas que están más del 50% del tiempo paralizadas, entonces no pueden pagar por un consumo que tienen contratado, porque realmente eso hace que, bueno, representa un gasto muy importante y no lo puedan pagar. Y creemos justamente parte de los temas que vamos a tratar en esta mesa de unidad que vamos a llevar el gobierno, está incluido, uno de los ejes es el tema energía. El tema del financiamiento, nosotros lo que seguimos nosotros dentro de lo que es el informe del Observatorio PYME, venimos planteando que en la Argentina tenemos que atender la demanda que hoy existe en las pymes, aquellas que realmente necesitan financiamiento para poder sobrellevar esta pandemia y entrar en la pospandemia, donde los créditos seguimos sosteniendo que deben ser a tasa cero. Ninguna pyme puede tomar un crédito al 24% para pagar salarios. Es decir, hoy esto es una situación especial, se tiene que entender así, y esto la mejor manera
más que el gobierno siga subsidiando, lo que estamos pidiendo son créditos blandos a pagar en el tiempo, pero que las pymes les sirva no solo para pagar salarios, sino para comprar insumos necesarios para poder producir. No nos olvidemos que las pymes vienen de un desfinanciamiento producto de la inactividad que han tenido por 90 días y donde hay una cantidad de cheques rechazados que todavía no ha podido levantar, donde hay una situación financiera de crisis, y que esto se hace realmente con ayuda financiera. Acá no estamos pidiendo que nos subsidien, estamos pidiendo financiamiento a tasa cero, que no haya especulación, y no puede haber ningún tipo de especulación, que las pymes puedan decir de que ese financiamiento a tasa cero vaya a parar al dólar, a acciones, a bonos o algún tipo de negocio, porque esto está claramente que puede estar muy bien controlado, y las empresas que reciban financiamiento no pueden tener ningún negocio financiero generado que tenga que ver con alguno de estos bienes, ¿no? Claro. Intereses. Daniel, ahora se les incrementa en un 50% ustedes la dificultad, porque viene el pago del aguinaldo. ¿Cómo está la situación, cómo está el panorama en ese caso en las pequeñas y medianas empresas? Bueno, del total de la industria hay un 18% que dice que lo va a pagar, hay un 24% que dice que lo va a pagar en cuotas, sí, y el resto hay un 50% que dice que no lo va a poder pagar. Uh-huh. Nosotros creemos, bueno, esto es algo que va a ser así realmente, y creemos que la situación, por ese motivo, que lo que estamos buscando ya en forma urgente es que este financiamiento que nosotros estamos pidiendo de tasa cero tiene como objetivo solucionar gran parte de esta solución para los trabajadores, para que no se vean afectados los trabajadores con esto de que no van a poder cobrar medio aguinaldo, ¿no? Ajá. O sea que la mitad de los trabajadores se van a ver en figurillas para poder cobrar el medio aguinaldo, que no sería quizás lo más grave, sino si es que cobran los sueldos. Ahora, ¿qué porcentaje de empresas están llegando ya al final de sus reservas y no van a poder ni siquiera pagar los sueldos pronto? Mire, acá tenemos un 55% de la industria pyme que está en crisis. Tenemos un 23% que realmente está produciendo con dificultades, y tenemos el resto de las empresas que son esenciales, que están produciendo con una caída de demanda del 8%. Esto tiene que ver porque dentro de las empresas esenciales que están produciendo con una caída de demanda producto de la recesión del 8%, esas mismas empresas están sufriendo con una inasistencia del personal que llega en algunos casos del 30%. Esto es debido a los problemas que se dan por los casos que se producen en muchas empresas que se presentan de casos de coronavirus, que se ven afectados, problemas con mayores de edad que hay que darle licencia, y gente con problemas de salud, de asma, problemas alérgicos, que también no hay que licenciarlos. El porcentaje de inasistencia que están teniendo las empresas que están produciendo es muy alto, y eso está trayendo problemas en la producción, de incumplimiento también. Bien. La última pregunta, Daniel, y lo dejo porque sé que interrumpió una reunión para atendernos. Hay empresas que, usted nos dijo la otra vez, que hay empresas que aunque las autoricen no van a poder abrir. Ese porcentaje de las que no van a poder abrir y que quizás no abran nunca más, ¿se ha incrementado? Se viene incrementando, por eso le dije, en momentos de pandemia, las empresas que estaban en crisis, que venían con la crisis el año pasado, que no pudieron resistir, marzo y abril fueron 1.474 empresas. Uh-huh. Se perdieron desde febrero a abril
se perdieron, solamente la industria estoy hablando, Sí, sí, solamente sí. industriales, Sí, sí. se perdieron 48.000 puestos de trabajo, se perdieron. Sí. Y tenemos más de 150.000 puestos de trabajo que están en caso de empleados que están suspendidos con un porcentaje de salario. Ah. Y usted me habla de las empresas industriales. Yo le diría, y ya lo dejo, sí, que esos 150.000 más los 48.000 son 200.000 trabajadores que no tienen recursos, no pueden ir a los comercios a comprar. Por lo tanto, la rueda se va cerrando cada vez más porque los comercios tampoco tienen la posibilidad de vender. Y si no tienen la posibilidad de vender, muchos van a tener que cerrar también. Sí, Carlos, es que la realidad siempre es así, ¿no? Siempre hay un porcentaje mínimo de la economía que funciona. No nos olvidemos que, bueno, hay un sector también de empleados que tiene que ver con el sector público, que de alguna manera algunos, bueno, tienen problemas, pero en su mayoría muchos cobran, se les puede sostener el salario, a diferencia del sector privado que muchos no cobran. Claro. Que realmente eso ayuda en alguna manera a sostener parte de la economía y bueno, comprando en esos comercios que tienen la posibilidad de seguir vendiendo y que están abiertos, ¿no? Muy bien. Daniel, muchísimas Pero sí, realmente lógicamente que esto está afectando a todo el a comercio. todo el comercio. Daniel, muchísimas gracias por habernos atendido y nos vamos a seguir manteniendo en contacto. Bueno, no, gracias a usted, Carlos. Muy bien, hasta la próxima. Gracias.